sin corrupción, la sagrada tradición, ¿no? Recordemos que Jesús enseñó algo sobre la cátedra de Moisés. Llamativamente Jesús, que estaba por lo general siempre en contra de ciertas cosas que enseñaban los fariseos, tal y como vos lo señalás, dice, hagan como ellos les dicen, porque en la cátedra de Moisés se sientan, pero no como ellos hacen. Entonces Jesús, en ese momento, pese a que hay veces que va a criticar su tradición, en ese momento Jesús va a reconocer su autoridad como tal, dado que los judíos en esa época, que todavía era parte del antiguo pacto, los judíos se sentaban en la cátedra de Moisés. Llamativamente, luego el catolicismo va a presentar en el nuevo pacto ya no más la cátedra de Moisés, sino la cátedra de Pedro, pero que actúa de forma similar. Por ende, aquí encontraríamos una justificación de la postura católica. El católico va a hablar de tradición no siempre en el mismo sentido, porque hay una tradición que Dios se ha encargado de preservarla a lo largo de los tiempos sin corrupción, la sagrada tradición, ¿no? Recordemos que Jesús enseñó algo sobre la cátedra de Moisés. Dios les bendiga, mis queridos amigos, hermanos de este canal de Rolando TV. Gracias a todos los que están participando de alguna u otra manera, dejando sus opiniones, dejando sus ideas, y sobre todo aquellos que se están uniendo a la familia de este canal, suscribiéndose al canal. Gracias les doy. Recuérdense que la idea es de hacer un grupo, una familia de oración que ore por la verdad para llegar a Dios, por sanidad, por liberación. Un grupo que nos ayude a fortalecernos independientemente de dónde estamos o quiénes somos como hijos de Dios. Y hoy vengo a contestarle al señor Santiago Alarcón lo que está diciendo aquí. Dice que, pues, habla él de la tradición de Moisés, dice él, haciéndose referencia a la tradición judía que fue la que gobernó la iglesia antes que viniera Jesucristo. Los fariseos se basaban en la ley de Moisés, en todo lo que se le había dado a través de los primeros libros que fueron escritos de la Biblia, como es el Pentateuco, y en eso se basaba la tradición de los fariseos. Y claro, los sacerdotes eran responsables de llevar todo lo que se les había dado a través de los levitas, de cómo ministrar en el templo. Pero sin embargo, él mismo lo dice, el señor Santiago Alarcón, que Jesucristo vino y le dijo a la gente, hagan como ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes daban la ley del templo a las personas, pero ellos no cumplían con la ley. Por eso Jesucristo les llamaba tumba blanqueada, porque hablaban de la ley, de cómo seguir para agradar a Dios, pero ellos no lo hacían. Ellos actuaban de una manera muy diferente, y esa era la ley de los judíos, o lo que el señor Alarcón está llamando la tradición de Moisés. Ahora vamos a lo que él quiere justificar, la Iglesia Católica, porque dice que ellos siguen ahora no la tradición de Moisés, sino la tradición o tradición de Pedro, o lo que Pedro les enseñó, porque según él y todos los católicos, Pedro fundó la Iglesia Católica. Pero tomando en cuenta eso, vamos a comparar la tradición de la Iglesia Católica con lo que Pedro predicaba y lo que Pedro hacía. ¿Alguna vez escuchó usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Pedro dijera que había que darle reverencia a María, la madre de Jesús? Sin lugar a dudas, yo le aseguro que no va a llegar ninguna escritura donde el apóstol Pedro dijera que la iglesia, la nueva iglesia que estaba empezando, que no tenía nada que ver con la iglesia de los fariseos, porque, número uno, no creía ser dirigida por sacerdotes. Jamás los apóstoles se hicieron llamar sacerdotes. Antes bien, a Jesucristo mismo, el líder, le llamaron el buen pastor, y ellos se llamaban pastores de las congregaciones que iban fundando. ¿Por qué no se llamaban sacerdotes? Porque ellos no tenían nada que ver con los fariseos. Los fariseos usaban sacerdotes. La iglesia de Cristo usó pastores.
¿Y por qué le traigo esta idea? Porque poco a poco eso me hace comprender a mí de dónde viene la tradición católica. La tradición católica, más que en la iglesia que fundó Jesús, se basa en la iglesia de los fariseos. Por eso ellos siguen sacerdotes, por eso ellos siguen tradiciones como la iglesia farisea. No quiero decir que son iguales, para nada, no son iguales, porque la iglesia de los fariseos estaba bajo la ley de Moisés y la iglesia católica está bajo la ley de a saber quién, porque ni es la ley de Cristo ni tampoco de Moisés. Porque, fíjense, vamos a ver si es la tradición que Pedro les enseñó. Pedro algún día habló de adorar imágenes o de venerar imágenes o de pedirle milagros a las imágenes. Jamás. Usted no lo va a hallar. ¿Lo hicieron los fariseos? Tampoco los fariseos lo hicieron. Porque si bien es cierto que en los templos habían imágenes, nunca se enseñó que los creyentes o las personas que iban al templo fueran a rendirle culto a las imágenes. Es cierto, habían imágenes de querubines en el arca del pacto, pero jamás David se arrodilló ante una imagen para rezarle y pedirle ayuda, porque él sabía que las imágenes solo eran decoración y porque el arca del pacto era semejante a lo que había en el cielo. Esos querubines que habían sido puestos ahí era porque representaban lo que había en el cielo, pero no recibían ninguna honra ni ninguna veneración más que el Dios Todopoderoso. Entonces hasta ahí estamos viendo que la Iglesia Católica no se parece en nada ni a los fariseos ni a la Iglesia de Jesucristo, y ni tampoco las enseñanzas que daba Pedro. Vamos a ir a lo que ellos llaman la Eucaristía, esa imagen del Dios Sol, de Ra, que usan para meter el Cristo de galleta que ellos usan, que le llaman hostia. ¿Alguna vez en la Biblia ustedes oyeron a Pedro decirle, háganse un ídolo de oro para que metan ahí la Santa Cena, o Jesucristo les dijo? ¿Verdad que no? Tampoco dice de un cáliz, porque Jesucristo el vino lo puso en una copa, pero ellos ya le pusieron un nombre diferente a la copa, le dicen el cáliz. Y la Biblia sí habla de un cáliz, allá en Apocalipsis dice, y yo le daré de beber de la ira de Dios en su propio cáliz. Ahí dice, donde prepararon sus bebidas para fornicar con los reyes de la tierra, ahí mismo les haré beber de mi ira en su propio cáliz de oro. ¿Y quién es la única iglesia que tiene un cáliz de oro? La Iglesia Católica. Entonces ve usted, señor Santiago Alarcón, que sus tradiciones, por mucho que hayan querido parecerse a los fariseos, ni siquiera llegan a eso, ni a fariseos llegan. Porque la iglesia de los fariseos, aún con todos los errores que Jesucristo le halló, no tenía imágenes ni rendía culto a tantas deidades como la rinden ustedes. Y no estoy diciendo que ustedes la creen que sean Dios. Eso no importa. Ustedes saben que no son dioses, pero ustedes piensan que esas deidades merecen adularse o respeto igual o en menor manera que a Dios, pero igual le comparten lo que a Dios le pertenece. La adoración, el amor y la gratitud que le dan a esas imágenes solo le pertenece a Dios. Por lo tanto, vea usted cómo sus tradiciones quedan completamente erradas delante de la luz de Cristo, de la Biblia. Ni siquiera llegan a compararse con los fariseos, que también fueron hallados faltos delante de Jesucristo, y por eso él vino y formó otra iglesia. Y usted me va a decir, entonces según tú, protestante, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo se llama la iglesia evangélica cristiana. Y usted me va a decir, pero hay miles y miles, unos se llaman bautistas, otros
luteranos, eso ya no es problema mío. Eso es problema del que fundó esas sectas con Cristo Jesús. Yo solo reconozco que soy cristiano evangélico, cristiano porque acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y reconozco que Él murió en la cruz del Calvario para pagar mis pecados, y evangélico porque estoy en deuda a predicar el evangelio de Cristo Jesús, ese evangelio de arrepentimiento, ese evangelio de perdón de pecados y de dejar de pecar. Con eso le respondo a su video y espero que les guste. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.